Listo, ahí está, ahí estamos grabando. Bien, ahí están viendo la pantalla entonces. Sí, profe. Listo, perfecto. Sí. Entonces, ahora, para que les quede grabado, justamente vamos a ver cómo podemos manipular genéticamente organismos para un cierto objetivo, ¿sí? Ya sea para un objetivo medicinal, ya sea para la industria, ya sea para generar, por ejemplo, plantas resistentes a la infección de algún patógeno, ¿sí? Vamos entonces justamente a ver cómo podemos manipular genéticamente los organismos para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Para justamente comenzar con esto, tenemos que repasar unos conceptitos. Aguántenme que quiero iniciar el video también. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces vamos a repasar un par de conceptos. Primero, la biotecnología, ¿qué es? Es un área dentro de la biología que justamente trabaja con sistemas y organismos vivos para desarrollar o fabricar productos, ¿sí? Por ejemplo, gracias a la tecnología biológica o a la biotecnología, podemos generar insulina a partir de la manipulación genética de bacterias y hacerlas sintetizar insulina. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, una de las aplicaciones que se pueden hacer. ¿Qué es la ingeniería genética? Bueno, la ingeniería genética es otro concepto que tenemos que tener en claro, que es la modificación genética o manipulación genética, es lo mismo, ¿sí? Y se basa en la manipulación directa de los genes de un organismo mediante la biotecnología, ¿sí? Hasta ahora, nada raro. Concepto importante, que esto ya venimos de la unidad pasada, concepto de gen, ¿sí? ¿Qué es un gen? Bueno, es la unidad básica de la herencia y es una secuencia de nucleótidos en el ADN que codifica la síntesis de un producto génico, ya sea un ARN o una proteína. Nosotros vimos que en la gran mayoría de los casos se genera una proteína, pero también se puede generar un ARN. Fíjense que el ARN de transferencia, que nosotros lo vimos que es indispensable para la traducción, que es el que tiene atadito el aminoácido y va a traer justamente el aminoácido para dárselo al ribosoma y que el ribosoma lo encadene a la proteína que se está sintetizando. Bueno, ahí el gen del ARN va a dar como producto, tiene codificado, ¿sí? A un ARN, no una proteína. Pero la gran mayoría de los genes codifican para una proteína, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué es la tecnología del ARN recombinante? Bueno, ahí ustedes lo tienen escrito en la filmina. Es un conjunto de procedimientos para extraer ADN de una célula, manipularlo in vitro, ¿sí? Es decir, fuera de la célula, e introducirlo a otra célula, generalmente de otra especie, ¿sí? No se preocupen si no lo entienden del todo ahora, porque vamos a ir muchísimo con esto, así que tranquilos. La tecnología del ADN recombinante se basa en la recombinación génica, que la recombinación génica o genética es justamente es un proceso de formación de nuevas combinaciones de genes. Esta recombinación genética puede ser natural, como por ejemplo nosotros vimos, ¿se acuerdan de meiosis, del crossing over? Bueno, ahí teníamos un intercambio de secuencias de ADN entre los cromosomas homólogos, ¿se acuerdan? Bueno, eso sucede en forma natural. Hay otros ejemplos naturales de recombinación génica, pero bueno, nosotros vimos del crossing over, ¿sí? Y también esta recombinación genética, que es justamente
el intercambio de material genético entre moléculas de ADN distinto, se puede hacer de modo artificial, in vitro. Y además podemos mezclar ADNs que no son semejantes. En el crossing over, acuérdense que eran cromosomas homólogos en regiones que eran similares en secuencia, donde se producía el intercambio génico. En cambio, de forma artificial podemos mezclar cualquier cosa. Podemos mezclar, por ejemplo, ADN de bacteria con ADN humano, si queremos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo, pero fíjense que no tienen nada que ver las secuencias de ADN de una molécula con respecto a la otra. Y bueno, y esto tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en medicina se utiliza la tecnología de ADN recombinante para la terapia génica, para generar vacunas, para diagnóstico, ya vamos a ver varios ejemplos. En la ganadería, por ejemplo, animales modificados, en la agricultura, plantas modificadas, por ejemplo, los vegetales o plantas transgénicas, en la criminalística también, y en la industria. Bueno, tiene muchísimas aplicaciones, vamos a ir viendo algunos ejemplos de estas aplicaciones cuando sigamos adelante y veamos detalle por detalle esta técnica, ¿sí? Bueno. Entonces, un concepto que tienen que tener en claro es que la recombinación genética o recombinación génica es el proceso por el cual un fragmento de ADN se corta y luego se une a una molécula de ADN diferente, como ya lo habíamos dicho. Fíjense, acá hay una recombinación genética natural, por ejemplo el crossing over, ¿sí? Mientras que acá tenemos ADN recombinante, es decir, una molécula de ADN formada por secuencias de ADN que provienen de moléculas diferentes, distintas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un vector, que ya vamos a ver lo que es, pero es una molécula de ADN que se encuentra en las bacterias, al cual se le une un pedazo de ADN, por ejemplo, de otro organismo, por ejemplo, puede ser del hombre, ¿sí? Y se genera una molécula, que es una molécula de ADN recombinante, que sus secuencias provienen de organismos totalmente distintos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, No, profe. estamos Perfecto. bien. Buenísimo, buenísimo. Esta unidad vamos a ir más rápido y es bastante más interesante y es recontra, se pueden dar muchos ejemplos de las aplicaciones, así que está bueno y está lindo, y cualquier duda que ustedes tengan me van parando y me van preguntando, ¿sí? Veamos cómo se produce una molécula de ADN recombinante artificial, ¿sí? Como ya le había dicho, perdón, un vector que puede ser un plásmido, que es este ADN circular que tienen acá, puede cortarse, ya vamos a ver cómo, y el ADN que se quiere ingresar a este plásmido también se corta y luego se une, ¿sí? Generando un vector recombinante. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver una técnica que se llama clonación, ¿sí? Es una herramienta, como ustedes tienen ahí, básica para la tecnología del ADN recombinante. Y es el proceso de obtención de un conjunto de copias idénticas de un gen, ¿sí? La clonación está compuesta por 5 etapas. Nosotros vamos a ver 5 etapas, van a ver en libros que pueden haber una etapa de más, una etapa de menos, pero nosotros vamos a ver 5, ¿sí? Primero lo que se tiene que hacer es una extracción del ADN del gen que se quiere clonar, ¿sí? Que se quiere multiplicar o copiar, ¿sí? Luego la unión del ADN a un vector de clonación, ¿sí? Introducción del ADN recombinante en una célula hospedadora, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen acá, ¿sí? Fíjense que acá, una vez que tenemos el plásmido recombinante o el vector recombinante, lo introduzco, en este caso, a una bacteria,
¿sí? Y esta bacteria, luego lo que va a hacer es reproducirse, ¿sí? Las bacterias tienen la característica de reproducirse muy rápido, y dentro de las bacterias tenemos el plásmido, porque ingresamos el plásmido recombinante a la bacteria. Y mientras se va multiplicando, se va reproduciendo, ¿sí? La bacteria, se va a reproducir también el plásmido que contiene el ADN que yo quiero que se multiplique, ¿sí? Que se clone. Entonces voy a tener una población de bacterias, una colonia de bacterias, que van a tener, en su interior el plásmido con el ADN que yo quería clonar, ¿sí? Que yo quiero justamente copiar. Entonces, estábamos en el punto número 4, en donde se propaga la célula hospedadora, es decir, se reproduce la célula hospedadora y por eso se copia el gen. Y luego lo que hacemos en la clonación es la selección de organismos que contienen el ADN recombinante, y luego un sexto paso es la detección de clones con insertos de ADN deseados. O sea que quiero identificar el ADN que se copió, o el gen que se copió, dónde está, ¿sí? No se preocupen si no lo entienden ahora, de nuevo, esto lo vamos a ir viendo, ¿sí? Fíjense, ejemplo de clonación con plásmidos. Ya vamos a ver también qué es un vector de clonación propiamente dicho, y qué son los plásmidos. Pero ya más o menos se los mencioné, que un plásmido es una molécula de ADN separada del resto del genoma de, eh, de, de una bacteria, ¿sí? Que puede autorreplicarse, ¿sí? Fíjense acá en la bacteria, síganme el cursor, en la bacteria que tienen acá abajo, ustedes tienen el cromosoma bacteriano, ¿sí? Acuérdense que las procariotas tienen un solo cromosoma, que es este enrollado de ADN que tienen acá, y después tienen moléculas independientes de ADN, ¿sí? Que se llaman plásmidos, ¿sí? Que tienen la capacidad de autorreplicarse esos plasmas. Bueno, fíjense entonces, como ya habíamos mencionado, ahora lo vemos con un poquito más de detalle, que el plásmido se corta con enzimas de restricción, ¿sí? Y gracias a esto se insertan las secuencias de ADN que yo quiero clonar, ¿sí? Luego se unen en una sola molécula llamada plásmido recombinante o vector recombinante. Plásmido es un tipo de vector. Gracias a la DNA ligasa, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Se transforman las células huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que ingresa el vector a la célula bacteriana, y luego lo que sucede es que hacemos crecer a la población de bacterias a partir de una sola bacteria, ¿sí? Y vamos a tener diferentes tipos de colonias, ¿sí? Colonias en donde, que están compuestas por bacterias que tienen el vector con el gen de interés, ¿sí? Bien, vayamos al primer paso, que es la extracción de ADN, ¿sí? Nosotros queremos justamente clonar una secuencia de ADN, entonces lo que queremos hacer primero es extraer extraer el ADN de un organismo, ¿sí? Fíjense, nosotros si queremos extraer, por ejemplo, el genoma de un ser humano, si queremos extraer el ADN de un ser humano, podemos tomar muestras ya sea de saliva, de sangre, podemos tomar muestras de algún tejido, ¿sí? Y lo que hacemos de ahí es separar el ADN del resto de las moléculas que conforman una célula, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros lo que hacemos es lisar o romper las células o el tejido del que hemos sacado, del que hemos extraído, ¿sí? la muestra, ¿sí?
Y luego lo que sucede es que, luego de romper las células, fíjense, nosotros tenemos, voy de nuevo, nosotros tenemos un tejido o varias células humanas, en este caso porque queremos, en este ejemplo, extraer el ADN de un ser humano, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un conjunto de células puede ser una muestra de un tejido, ¿sí? Entonces lo que hacemos es romper el tejido para poder obtener las células, ¿sí? Luego lo que queremos hacer es romper esas células, lisar las células, ¿sí? Que por lo general se usan detergentes para poder romper las membranas plasmáticas de las células, para poder justamente liberar todos los contenidos celulares, ¿sí? Luego de tener todos los contenidos celulares, todas las macromoléculas que conforman a una célula, lo que queremos hacer es separar de todas esas moléculas el ADN, ¿sí? Bueno, se utiliza muchísimo para poder separar el ADN del resto de los agregados celulares, el alcohol, ¿sí? El ADN forma agregados filiformes, como especies de filamentos, en presencia de alcohol, ¿sí? Fíjense que en esta columnita que tienen acá, al agregarle a la solución, a la muestra de células lisadas alcohol, se generan dos fases, ¿sí? En donde el ADN va a estar precipitado en la interfase. Luego, con una varilla de vidrio se puede enrollar esos filamentos de ADN que se han formado gracias al alcohol, y después transferirlo a otro tubo con una solución acuosa, y tenemos una solución casi pura de ADN, ¿sí? Esto es un método de extracción. Ustedes acá lo que tienen que saber es que en presencia de alcohol el ADN precipita, ¿sí? Y se puede separar del resto de los componentes celulares, ¿sí? Fíjense que el ADN es muy resistente a tratamientos físicos y químicos que destruyen a otros componentes celulares. Por eso también es sencillo poder separar ADN del resto de los componentes celulares, ¿sí? Otra forma de extracción es con fenol cloroformo. También vamos a utilizar alcohol, pero ahora vamos a utilizar fenol cloroformo. Por ejemplo, nosotros tenemos una muestra, ¿sí? Una muestra con células, en donde nosotros le vamos a agregar un tampón de lisis, un buffer de lisis que va a tener detergentes, de nuevo, que van a romper las células y van a liberar todos los contenidos celulares de las células, ¿sí? Y luego lo que vamos a agregar es fenol y cloroformo. ¿Por qué fenol y cloroformo? Porque en presencia de fenol, las sales, lípidos y proteínas van a precipitar, ¿sí? Van a precipitar en la fase orgánica. Fíjense, se va a formar dos fases. Una fase orgánica que va a estar compuesta por el cloroformo, en donde van a estar las sales, lípidos y proteínas, mientras que va a generarse una fase acuosa por encima de la fase orgánica, una fase acuosa, que es esta celestita que tienen acá. Entonces lo que se hace es básicamente trasvasar la fase acuosa a otro tubito, ¿sí? Y entonces voy a tener una solución acuosa de ADN y voy a haber eliminado las proteínas y lípidos, azúcares y otras macromoléculas que se encontraban en el lisado, ¿sí? Luego a esta solución acuosa con el ADN se le va a añadir sal y alcohol. Y como nosotros habíamos visto, el alcohol hace precipitar al ADN, ¿sí? Entonces, como precipita el ADN, nosotros lo que vamos a hacer es eliminar lo más que se pueda la parte acuosa,
¿sí? Porque sigue habiendo impurezas, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es quedarme con el ADN lo más puro que pueda. Entonces voy a eliminar la fase acuosa, ¿sí? Voy a extraer la fase líquida, y voy a ir haciendo lavados con alcohol al 70%, varias veces para justamente, de nuevo, purificar lo máximo que pueda al ADN, ¿sí? Y luego, una vez que lo deje secando al ADN, y en donde también van a haber procesos de centrifugación, justamente de nuevo, para que precipite todo el ADN y se separe del resto de impurezas que pueden llegar a haber. Eso se seca y luego se diluye el ADN con un buffer o con una solución acuosa, en donde voy a tener en esta solución el ADN lo más puro posible. ¿Sí? ¿Alguna duda, digo, hasta acá? No, profe. Pero, Después tendría por lo menos yo que releer de vuelta el power, por lo menos. sí, sí, por supuesto, pero claramente. Y tienen que estudiar también después. Pero quiero que les quede la idea nomás, ¿sí? El alcohol lo que hace es precipitar el ADN. Esto me permite separarlo de otras moléculas, ¿sí? Eso ténganlo en claro, el alcohol hace eso. Y tengan en claro que el fenol y cloroformo, por otra parte, lo que hace es precipitar a las proteínas, o sea, y al resto de macromoléculas, lo cual también me sirve para poder separarlos después del ADN, ¿sí? Simplemente eso. Después se van a tomar su tiempo en ver esto y leer, pero también no con mucho detalle, sepan esos conceptos. Sepan Bueno, profe. sepan el concepto de buffer, sepan que hay centrifugación, pero sepan que hay lavados, pero lo básico, ¿sí? Entender el concepto, entender el porqué, nada más. Bueno, bueno, esto es más de lo mismo. Bien, y ahora vamos al siguiente paso. Ya tenemos el ADN que queremos clonar, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es unir ese ADN que queremos clonar a un vector de clonación. ¿Qué es un vector de clonación? Bueno, son moléculas de ADN con origen de replicación, quiere decir que son autorreplicables, pueden replicar su ADN independientemente del genoma del procarionte, ¿sí? Perdón, estaba hablando de plásmido. A ver, aguárdenme un segundito. Vector de clonación son moléculas de ADN con origen de replicación, ¿sí? Es decir, que pueden autorreplicarse. Hasta ahí vamos bien. Deben ser pequeños, son chiquititos, y deben tener genes para poder ser identificados. Esto ya lo vamos a ver después, pero sepan eso. Y casi todos tienen ADN circular, ¿sí? Los más usados, ahora sí, los vectores de clonación más usados son los plásmidos y los vectores virales, ¿sí? Donde se utiliza genoma viral. Un vector de clonación es un pequeño fragmento de ADN y este vector se puede mantener de forma estable en un organismo. Eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque, ¿cuál es la idea de la clonación? Que este vector que contiene el gen que nosotros queremos, ingresarlo a una bacteria, supongamos, o un organismo vivo que puede ser, por lo general, que es en realidad por lo general una bacteria, y que esa bacteria después se divida y así y de esa forma también se pueda multiplicar la cantidad del clon, ¿sí? La cantidad del ADN que yo quiero clonar. Y para eso se utilizan los vectores, ¿sí? Es un medio en donde yo voy a tener
insertado el ADN que quiero clonar. ¿Sí? Perfecto. Bueno, fíjense que esta es la estructura de un plásmido, que es un tipo de vector de clonación. Tiene un origen replicativo u origen de replicación, como ya habíamos mencionado. Tiene sitios de restricción, donde en donde van a ser sitios donde va a cortar una endonucleasa. ¿Y para qué corta la endonucleasa? Bueno, justamente para abrir el vector y que ingrese el ADN que yo quiero clonar. ¿Sí? Y después este vector tiene un gen resistente a ampicilina. Perdón, a ampicilina. Que es justamente, la ampicilina es un antibiótico y este es un gen resistente a ese antibiótico. ¿Sí? Bueno, eso ya lo vamos a ir entendiendo más adelante. Bueno, ¿quién corta el vector y el ADN de interés? El ADN de interés, perdón. Enzimas de restricción. ¿Qué son las enzimas de restricciones? Bueno, son endonucleasas de tipo 2 y son producidas por especies bacterianas. ¿Sí? Lo que hacen es cortar el fragmento de ADN de interés y también cortan el ADN del vector. ¿Sí? Fíjense, en el ADN, estas enzimas van a actuar sobre el ADN y van a reconocer secuencias de bases específicas, ¿sí? Y van a cortar el ADN a través de las mismas secuencias o en puntos cercanos. Y fíjense que un vector posee un único punto de corte en donde justamente va a ser cortado el vector para que ingrese el gen que yo quiero clonar. ¿Sí? Fíjense, vamos al proceso de unión. Se corta el vector y se inserta el ADN con el gen deseado. ¿Sí? Fíjense, tenemos el plásmido acá, que de nuevo es un vector de clonación, es un tipo de vector de clonación. Se corta el plásmido y se hace ingresar el ADN que yo quiero clonar, que es un ADN completamente extraño. O sea, fíjense que acá yo puedo meter de nuevo una secuencia de ADN del genoma humano en un plásmido que proviene de una bacteria. O sea, nada que ver, no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, utilizando estas enzimas de restricción, que ahora vamos a ver cómo funcionan, puedo hacer que se unan estos dos segmentos. ¿Sí? Bueno, entonces en la unión está constituido por dos pasos. El primero es el de cortar el vector y la inserción con el gen deseado, y luego la formación de enlaces fosfodiéster en un proceso llamado ligación. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una enzima de restricción, la EcoR1, ¿sí? Es un tipo de enzima de restricción. Y vamos a ver cómo actúa. Fíjense, reconoce siempre a este tipo de secuencia. Reconoce a 6 pares de bases. Y esta secuencia, en específico, la GAATTC, ¿sí? Obviamente también reconoce las bases complementarias, ¿sí? La CTTAAG, ¿sí? Fíjense que estas secuencias son secuencias palindrómicas. ¿Por qué? Porque se leen de la misma manera el inicio, ¿sí? Fíjense, la cadena 5' a 3'. Del inicio, del principio a fin, perdón, bueno, que estoy un poquito ahí mareado. De principio a fin, la secuencia de 5' a 3' tenemos GAATTC, y fíjense que si leemos al revés la secuencia de 5 a 3' de la otra cadena, también es
es la misma secuencia, GAA-TTC. Es como una especie de capicúa, se lee igual del inicio a fin que del final al inicio, pero de secuencias, pero de cadenas distintas, ¿sí? De la otra cadena. Fíjense que no se lee igual de principio a fin en una misma cadena. Fíjense, GAA-TTC no se lee igual al revés. ¿Por qué? Porque tenemos acá CTT-AAG, ¿sí? En cambio, se lee iguales viendo, o sea, de principio a fin, de fin a principio, viendo las cadenas distintas, ¿sí? Entonces, a esta secuencia se la denomina secuencias palindrómicas, ¿sí? Como una especie de capicúa. La simetría rotacional es porque no es que son secuencias palindrómicas en una misma cadena, sino que es viendo la secuencia de la otra cadena al revés, ¿sí? La ECO R1 reconoce entonces 6 pares de bases entre la adenina y la guanina, ¿sí? Bien, perfecto. Fíjense cómo lo corta. Fíjense cómo corta la cadena. Reconoce estos 6 pares de bases, de G a C, pero corta de A a G, ¿sí? De la otra cadena. Y fíjense que quedan extremos cohesivos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a generar extremos que se van a poder volver a unir por complementariedad, ¿sí? Fíjense, se corta de esta manera, entonces la adenina de la cadena de arriba puede unirse a la timina de la cadena de abajo, y así sucesivamente con el resto de las bases, ¿sí? Entonces, se pueden mezclar de esta forma las cadenas, y se pueden unir después por los enlaces de puente de hidrógenos complementarios, ¿sí? Sin embargo, me van a quedar unos huequitos debido a la carencia de enlace fosfodiéster entre la adenina y la guanina, en este caso porque estoy hablando de la ECO R1, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la enzima de restricción? Corta los enlaces fosfodiéster de las dos cadenas, ¿sí? Después las dos cadenas se pueden unir de nuevo debido a la complementariedad de las bases, pero los enlaces de fosfodiéster van a seguir sin producirse, ¿sí? ¿Qué molécula es la encargada de unir de nuevo los enlaces fosfodiéster? Bueno, la ADN ligasa, ¿sí? Fíjense que lo que hace es formar de nuevo los enlaces fosfodiéster que había roto la endonucleasa, ¿sí? De esta forma, entonces, fíjense, acá en uniones de genes al vector, tenemos un plásmido en donde lo cortamos con la misma enzima de restricción que va a usarse para cortar el gen target, y de esta forma vamos a mezclar el plásmido abierto con el ADN que se quiere clonar, y se van a unir porque van a generarse los mismos extremos cohesivos, ¿sí? Si yo corto tanto el plásmido como el ADN que quiero insertar con la misma enzima de restricción, fíjense que voy a tener estos mismos extremos. Síganme el cursor. Se me van a generar estos mismos extremos. En las dos moléculas de ADN distintas, se me van a generar estos mismos tipos de extremos. Y por eso pueden unirse uno con el otro, ¿sí? Y después, con la ligasa, lo que hace es justamente producir de nuevo los enlaces fosfodiéster. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? No, profe, se entiende. Sí, Bueno, profe, se Está entiende. bien. perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar acá
porque ya nos queda menos de un minuto, y después vamos a seguir la clase que viene, ¿sí? Yo les voy a subir el TP 1, que corresponde a la unidad 1, en la próxima semana, para que ustedes lo puedan hacer, y bueno, nos vemos ya la semana que viene, así ya terminamos la unidad 2, ¿sí? Cualquier cosa me escriben y me preguntan. Bueno, profe, muchas Perfecto, gracias. profe, Gracias. gracias. No, por Muchas favor. gracias. Bueno, Chao. pasen lindo el fin de semana. Chau, chau. Bueno, Igualmente.